Buenos días a todos desde el área de enfermería de la zona sanitaria 1, desde los programas de capacitación continua, seguridad del paciente y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Les vamos a brindar esta pequeña información y las recomendaciones para tener en cuenta sobre todo lo que está sucediendo respecto de el dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. No se transmite de persona a persona. Esta enfermedad es de prevalencia en zonas tropicales y subtropicales. Las personas que se contagian por segunda vez de dengue tienen un alto riesgo de desarrollar las formas graves de la enfermedad. El dengue es transmitido por el mosquito llamado Aedes aegypti. Este mosquito es el vector y contagia el dengue, la chikungunya y el Zika. Estas tres enfermedades virales, dengue, Zika y chikungunya, se favorecen el desarrollo de este mosquito, el Aedes aegypti, de acuerdo a el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas, el aumento de los viajes y de las migraciones, la insuficiente provisión de agua potable, la inadecuada recolección de residuos que sirven como criaderos de mosquitos. En el ambiente, el Aedes aegypti se desarrolla en ambientes urbanos, de intradomicilio, peridomicilio y comunitario. Las acciones que debemos realizar cada uno de nosotros en nuestras viviendas, porque el mosquito es intradomiciliario o peridomiciliario y vamos a encontrar sus criaderos dentro de nuestras casas. Por lo tanto, aparte de pensar en un saneamiento ambiental, tenemos que pensar en medidas preventivas intradomiciliarias. El Aedes aegypti, este mosquito, presenta un ciclo de vida de 7 a 10 días. El mosquito adulto, la hembra, coloca los huevos en una cantidad aproximada de 700 por vez. Luego los huevos se producen en la eclosión y llegan a la formación de larvas. Después de un tiempo como larvas, crecen, se desarrollan en el agua preferentemente, formando la pupa y de allí se convierte en el mosquito adulto. Los sitios de cría que lo favorecen son los urbanos y domésticos. Este mosquito se alimenta de materias vegetales, de sustancias vegetales y también de sangre. ¿Cómo se produce la transmisión de la enfermedad? La enfermedad se transmite a través de la picadura del mosquito. Se caracteriza este mosquito, el Aedes aegypti, por tener rayas blancas en el cuerpo y en sus patas. Cuando un mosquito pica a una persona enferma, puede contagiar, luego de algunos días, a cualquier otra persona a la que pique posteriormente. El virus Zika también se transmite por relaciones sexuales y puede causar malformaciones congénitas al futuro bebé. Si observamos la lámina que está provista en el Power, vamos a ver la persona infectada que está enferma. A esa persona la pica este mosquito, adquiere la enfermedad y de allí se convierte en el vector que al continuar dentro de la comunidad picando al resto de la población y las personas que están en la comunidad, sigue propagando la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de dengue?
fiebre de menos de 7 días con ausencia de síntomas respiratorios de vías aéreas superiores y sin causa definida, acompañado de 2 o más de las siguientes manifestaciones: dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, erupción cutánea con picazón, náuseas o vómitos, dolor abdominal y manifestaciones hemorrágicas. ¿Cuáles son los síntomas de chikungunya? Fiebre mayor de 38 grados, 5, dolor de espalda, dolores en distintas articulaciones, lo que llamamos poliartritis, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. Los síntomas de Zika: erupción cutánea con picazón, fiebre leve, menos de 38 grados, 5, irritación de ojos, conjuntivitis no purulenta, hipertermia, dolores musculares, dolores articulares con hinchazón, estamos hablando de un edema periarticular. Y el Zika además puede presentar malformaciones congénitas y cuadros neurológicos. ¿Cómo se va a manejar el equipo de salud? Ante una sospecha de dengue, la detección de este caso sospechoso, automáticamente el personal de salud va a llenar la notificación o ficha que consta con el nombre de síndrome febril inespecífico. A través del llenado de esta ficha va a hacer automáticamente la notificación a la zona sanitaria, a epidemiología y al programa de control de vectores. Debemos tener siempre presente que el llenado de la ficha es el primer paso importante que debe realizar el profesional médico que se encuentra ante un caso sospechoso de dengue, ya que esa ficha será la necesaria para activar las acciones como son las muestras de sangre para determinar si es el caso sospechoso pasa a ser confirmado. Luego de esto, se procederá a las acciones de bloqueo. Las acciones de bloqueo se realizarán en terreno con el llenado de un instrumento de la recolección de datos y en el momento de realizar la recolección de datos y la visita domiciliaria será el momento de realizar las acciones de prevención, identificando los depósitos de agua, el descacharreo y sobre todo la educación de la población. Luego de la prevención, seguiremos al caso sospechoso en la búsqueda de signos de alarma para tener en cuenta el accionar rápido a seguir. En el caso de detectar signos de alarma, se realizará la derivación correspondiente al centro de mayor complejidad. El caso sospechoso de dengue. La persona sospechosa puede ser de cualquier edad y sexo que presente fiebre de menos de 7 días de evolución, sin afección de áreas superiores y sin causa definida, con antecedentes de haber permanecido o transitado en zonas de transmisión actual de dengue, Zika o chikungunya o presencia del vector dentro de los últimos 15 días, acompañado de 2 o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retroocular, dolores musculares, dolores articulares, dolor de espalda, erupción cutánea, poliartritis, cansancio, náuseas o vómitos, dolor abdominal,
manifestaciones hemorrágicas, pruritos, conjuntivitis no purulenta, úlceras orales o dermatitis exfoliativa, generalmente en los niños. Pueden presentar otros cuadros en Zika, como son las alteraciones neurológicas y las anomalías fetales cerebrales como la microcefalia. En el caso probable, sospechoso con pruebas positivas para anticuerpos y detención del antígeno SN1, y en caso confirmado, en áreas sin circulación viral, caso sospechoso o probable, con aislamiento viral y o detección del genoma viral en muestras. El control focal. ¿Qué va a realizar el personal de salud ante la sospecha de un caso de dengue en su comunidad? Primero que nada, va a realizar el bloqueo para este caso sospechoso y el abordaje lo hará casa por casa dentro de las primeras 48 horas de declarado el caso. Las visitas en terreno tendrán en cuenta 9 manzanas. Una manzana será la contemplada dentro del domicilio del caso sospechoso y las 8 manzanas restantes alrededor del domicilio del paciente. En este caso, las acciones de bloqueo se harán en terreno, visitando casa por casa, realizando el llenado de una leve encuesta o planilla a contestar, y en este caso se buscará en la zona y en cada casa visitada algún síntoma de caso febril inespecífico que no tenga origen respiratorio y que tenga síntomas asociados: dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, erupción, malestar general, dolor muscular y articular. El relevamiento e identificación de los posibles criaderos de mosquitos. En esto tendremos cuidados suficientes para observar y preguntar en la población si se cuenta con piletas, bebederos para animales, tanques sin tapas, piletas para riego, floreros, cacharros que sirven de reservorios de agua, etc. Mientras hacemos el llenado del instrumento de la recolección de los datos de las viviendas y las familias, a su vez, iremos realizando las medidas de precaución, prevención y educación a la población durante se realice el proceso del bloqueo. Al culminar las visitas en terreno, se recaba toda la información y se realiza el informe final con los datos obtenidos, elevándolo al Programa Provincial de Control de Vectores para las posteriores tareas de saneamiento ambiental, donde además deberemos adjuntar una cartografía de Google Maps. Los teléfonos de referencia del Programa Provincial del Control de Vectores son, para notificación a la licenciada Liliana Salvat, 264-481-3390, 264-4749-64, y deberá enviarse allí la foto de la ficha epidemiológica. El dengue, su diagnóstico y el manejo de los casos. En los centros de atención primaria que corresponden a la zona sanitaria 1, ante una sospecha de dengue, vamos a tener en cuenta el diagnóstico presuntivo. Será aquella persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre de menos de 7 días de duración, que no presenta afecciones de las vías aéreas superiores ni otra etiología definida, y 2 o más de los siguientes signos: cefalea y dolor retroocular, malestar general, miartralgias,
anorexia y náuseas, diarrea, vómitos, erupciones cutáneas, petequias o pruebas del torniquete si son positivas, leucopenia o trombocitopenia. Automáticamente detectamos el diagnóstico presuntivo, la fiebre, que no sea de origen respiratorio, más 2 de los síntomas o signos mencionados, se realizará la notificación a través de la ficha, se solicitará la confirmación a través de las pruebas de laboratorio y se notificará a la autoridad correspondiente, en este caso la zona sanitaria, epidemiología y control de vectores. Automáticamente buscaremos en el paciente sospechoso y seguiremos su control y vigilancia luego de 48 horas observando dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, derrame seroso en peritoneo, pleura o pericardio, detectado por clínica, laboratorio o por imágenes a través de hipoalbuminemia o radiografía de tórax, sangrado de mucosas, somnolencia o irritabilidad, hepatomegalia, laboratorio, donde se tendrá en cuenta el incremento brusco del hematocrito concomitante con rápida disminución del recuento de plaquetas. Si el paciente no presenta ningún signo de alarma, se evaluarán sus condiciones coexistentes o su riesgo social. En este caso, condiciones coexistentes, como son el caso de las embarazadas, los niños, los adultos mayores, los obesos, los pacientes diabéticos, los pacientes con cardiopatías o otras condiciones clínicas, y también evaluaremos su riesgo social, si vive solo, si tiene difícil acceso al hospital, si está en extrema situación de pobreza o tiene otras causas a consignar. Si presenta uno o más signos de alarma, se iniciará un tratamiento inmediato directamente en otro centro de mayor complejidad. El seguimiento de casos sospechosos de dengue ante la atención ambulatoria. El dengue es una enfermedad sistemática y muy dinámica, en la que en pocas horas un paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. Al inicio de la fiebre, no es posible predecir si el paciente tendrá síntomas y signos leves todo el tiempo o si evolucionará a una forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, el equipo de salud debe realizar un seguimiento estricto del paciente. Es importante informar al paciente y a su familia de los signos de alarma que pueden ser identificados por ellos mismos o en su contexto familiar, para que consulten precozmente, como así también capacitar a todo el equipo de salud para que evalúe la presencia de estos signos toda vez que asista a un paciente con sospecha de dengue. Es fundamental controlar en forma estricta al paciente en las 48 horas posteriores al cese de la fiebre, lo que sucede entre el cuarto y el séptimo día de iniciada la fiebre o el cuadro clínico. Esta es la etapa de mayor riesgo de aparición de las complicaciones. Las manifestaciones clínicas de dengue pueden dividirse en 3 etapas: etapa febril, etapa crítica y etapa de recuperación. La etapa febril dura de 3 a 6 días en los niños y de 4 a 7 días en adultos, durante la cual existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad si la persona infectada es picada por un mosquito. El paciente puede tener, además de la fiebre y de los síntomas clásicos, síntomas como el dolor abdominal, la diarrea,
presencia de leucopenia con linfocitosis, trombocitopenia e incremento de transaminasas. Los pacientes pueden desarrollar manifestaciones hemorrágicas leves como epistaxis, gingivorragias, petequias, púrpuras o esquimosis. Puede detectarse extravasación plasmática, pero sin significado hemodinámico. La etapa crítica se caracteriza por la extravasación de plasma, escape de líquidos desde el espacio intravascular hacia el extravascular, que puede llevar al shock hipovolémico, piel fría, pulso débil, taquicardia, hipotensión. El shock puede ser prolongado o recurrente. En estos casos, los pacientes pueden evolucionar a un cuadro de distrés respiratorio, así como presentar complicaciones como hemorragias masivas, falta multiorgánica y coagulación intravascular y la muerte. La etapa de recuperación. Generalmente se hace evidente la mejoría del paciente, pero en ocasiones existe un estado de sobrecarga de volumen, así como alguna infección bacteriana agregada. En esta etapa es importante vigilar sobre todo a aquellos pacientes que tengan dificultades en el manejo de los líquidos, como son la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca o pacientes ancianos. Dengue y manejo de casos. La evaluación inicial del paciente con dengue definirá si el tipo de atención que necesita será ambulatoria u hospitalaria y qué decisiones clínicas y terapéuticas deben ser tomadas. Según las 4 categorías de la clasificación, el lugar del tratamiento del paciente será: si tenemos un dengue sin signos de alarma ni comorbilidades, su lugar de tratamiento será ambulatorio. Si tenemos un dengue con comorbilidades, el lugar del tratamiento será un seguimiento estricto ambulatorio e internación en sala general. El dengue con signos de alarma, su lugar de tratamiento será la sala de internación general, y un dengue grave, internación en sala de cuidados intensivos. En los centros de atención primaria, al momento de detectar el caso sospechoso de dengue, contaremos con un instrumento de recolección de datos para iniciar las acciones de bloqueo. Esta es una leve encuesta que se realizará en terreno y que lleva preguntas muy sencillas y dinámicas para recabar información importante. Se constará en esta encuesta la fecha, el domicilio claro y preciso, el apellido de la familia y la cantidad de habitantes en esa vivienda. Luego se consignarán las respuestas por sí o por no. Si hay en casa alguna persona que en los últimos 30 días haya presentado fiebre, si la respuesta es positiva, seguiremos con la pregunta si además presentó dolor de cabeza, anorexia, erupciones cutáneas o malestar en general. Si la respuesta es positiva, consignaremos el nombre, la edad y el sexo de la persona que presentó los síntomas. Contaremos si estuvo en contacto directo con personas que viven en zonas de circulación activa de dengue fuera de la provincia, cuál fue la provincia, si tiene mosquitos u otro vector en su casa. Si la respuesta es positiva, consignaremos qué tipo de vector, cuál. Si hay presencia de aguas estancadas en su casa, bebederos de animales, piletas, floreros, acequias, etc. Si la respuesta es positiva, consignaremos cuál hace referencia. Con estos datos será suficiente realizar las acciones de bloqueo y luego
todos se consignarán en un informe final para elevar a la gente del programa de control de vectores. Sí deberemos tener ante la primer consulta y sospecha de un caso de dengue la notificación de la ficha de síndrome febril inespecífico. Esta ficha la llenará al momento de la consulta el profesional médico, quien contará en la misma todos los datos solicitados, los signos, los síntomas, la identificación del paciente, la edad, el sexo, el domicilio, y deberá tener muy en cuenta de consignar cuáles son los datos clínicos, la fecha de la consulta y el inicio de los signos y los síntomas. Es importante tener en cuenta el llenado de esta ficha de notificación, que es el dato principal que necesitaremos esté llenada, firmada por el profesional con todos los datos para llegar la notificación hasta el programa de epidemiología, y sobre todo esta ficha la tenemos que tener llena en su totalidad con todos los datos para poder pedir la muestra de laboratorio y así confirmar el diagnóstico. Nuestra mayor atención como centros de salud y personal de salud dentro de la prevención y el control vectorial, vamos a tener en cuenta el control focal en viviendas, priorizar las áreas con mayor riesgo de transmisión considerando antecedentes de caso, deficiencias en la provisión de agua de red, deficiencia en la gestión de residuos, urbanización, hacinamiento y condiciones climáticas. El tratamiento mecánico y físico de los recipientes, es decir, la eliminación de todos los que no son útiles y están en desuso. El tratamiento con larvicidas de aquellos recipientes que no pueden ser tratados. La educación sanitaria, sobre todo la información en el ciclo de vida del vector, los síntomas de la enfermedad, la importancia del ordenamiento del medio familiar para evitar la proliferación nociva, el control de sitios críticos como los hospitales, los centros de salud, las escuelas, clubes, terminales terrestres y aeroportuarias, los cementerios, las chatarrerías y las gomerías. En el saneamiento ambiental, que será una actividad específica de cada municipio, se encargará del desmalezado y limpieza de espacios públicos, acequias, canales, plazas, con especial énfasis en la recolección de residuos y su disposición final para evitar la proliferación de criaderos en la localidad. La comunicación en la población en relación a los sitios de cría, la eliminación de los criaderos, el mantenimiento del patio ordenado, síntomas y signos de alarma, instalar el tema en la comunidad a través de la promoción en los medios de comunicación y redes sociales. Control con adulticidas. Tiene como objetivo cortar el ciclo de transmisión mediante la disminución o la eliminación de los mosquitos adultos mediante la aplicación de adulticidas con máquinas portátiles de ultra bajo volumen de manera intra y peridomiciliaria. Es importante destacar que el bloqueo no tiene poder residual y debe ser acompañado de acciones de control focal, eliminación de inservibles, comunicación social y educación y búsqueda de febriles en el área y zonas de contacto. Las recomendaciones para la población en general. Si viaja o vive en zona con riesgos de transmisión de dengue, protéjase contra las picaduras del mosquito mediante el uso de repelente, ropa protectora contra las picaduras si se desplaza en áreas de riesgo, utilizar ropas claras que cubran la superficie corporal, utilizar mosquiteros en puertas y ventanas. Y si durante el viaje o al regresar presenta fiebre, malestar general, dolores musculares o articulares, cefalea, diarrea, erupción en la piel
o algún otro síntoma de enfermedad, consulte en forma rápida a un servicio de salud y no olvide mencionar el antecedente de viaje o estadía en zonas de circulación del parvovirus. Ante esta nueva situación epidemiológica de la provincia, donde tenemos la presencia del virus, debemos fortalecer las medidas preventivas. La situación de la provincia al 15 de mayo. El Ministerio de Salud Pública, a través de la División de Epidemiología y el Programa de Control de Vectores, informa a la comunidad el resultado de los casos de dengue en la provincia. A la fecha, casos confirmados autóctonos 62, casos importados 14, casos sospechosos en estudio 13, casos descartados 59. Es importante que la comunidad fortalezca las medidas de prevención mediante el control del mosquito y la erradicación de potenciales criaderos. Para realizar este video y brindarles a ustedes toda la información, hemos consultado las siguientes referencias bibliográficas que figuran en la pantalla. Desde ya les agradecemos por su atención y le brindamos este canal solamente de capacitación y brindar conocimientos que fortalezcan medidas preventivas para fortalecer toda la comunidad y así lograr un mejor estado de salud de toda la población. Muchas gracias.